Y están lo que llamamos endemias, que son las enfermedades esperadas para un lugar, una región, en un momento determinado. Se sabe que va a haber patologías que ya están predeterminadas. Por ejemplo, en esta época la gripe estacional es algo esperado. Es una endemia. Es una endemia. Porque se habla de endemia, de epidemia y de pandemia. Claro, epidemia es cuando son más casos de lo esperado para una región en un momento determinado. Y ahora se habla de pandemia porque ya traspasa lo que es las fronteras de un país, de una región, y puede transformarse en una pandemia cuando involucra las condiciones para que los criaderos de la Aedes aegypti, que es el mosquito, proliferen nuevamente. Sabemos que el huevo puede vivir hasta un año, entonces en un estanque, en un neumático, en algo que no fue vaciado, limpiado o eliminado, ese mosquito nuevamente, ese huevito vuelve a hacer el ciclo. Porque digamos, hace un estado de hibernación de la larva. No. El mismo mosquito. El mismo mosquito tiene sus ciclos de larva, huevo, larva, pupa y mosquito adulto. Cuando la hembra desova, deja los huevitos en algún lado a la sombra, los deja bien protegidos. Esos huevitos son la forma de mayor resistencia del mosquito. Entonces, esos huevitos pueden permanecer en algún lado cuando no se limpió, no se sacó, hasta que vuelvan a tener las condiciones ideales para continuar con sus medidas. En cada caso, si no seguimos con las campañas de prevención, y además es mayor el peligro porque ya hubo muchas personas expuestas, y sabemos que una segunda infección, si es de otro virus circulante, en ese momento circula el DEN1. Sabemos que hay 4 tipos diferentes de virus del dengue. 1, 2, 3, 4. En este momento circula el virus 1, el DEN1. Pero las otras cepas están. Las otras cepas están y han circulado en el país desde el año 98 hasta ahora. Del 1, 2 y 3 han circulado en otro momento. Están. O están en los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Brasil. Entonces, también ahora se está estudiando si es solamente la DEN1 o hay otra. Eso está todavía en estudio. Entonces sabemos que ante tanta cantidad de pacientes que ha habido este año, obviamente si el año que viene el dengue vuelve a atacar, vamos a tener más personas con complicaciones, porque sabemos que una segunda infección de un otro serotipo, contrariamente a lo que ocurre en otra enfermedad, en vez de proteger, el paciente está más vulnerable a tener complicaciones. En vez de tener una inmunidad que lo defiende, justamente ocurre como una amplificación y reproducción mayor del virus en el organismo, que trae daños y dengue complicado. Ahora, ¿cuáles serían los consejos que dan ustedes? Vos que das charlas en lo más importante es no bajar la guardia en cuanto a por ahí es aburrido, la gente se cansa de escucharlo, pero hay que seguir insistiendo en las cosas más simples. Que no se acumule agua en todo lo que es alrededor de un domicilio. Una canaleta tapada, tanques, el tema del cementerio, los floreros, el bebedero de las mascotas. Ahí se arman unos ríos bárbaros porque hay gente que no quiere poner arena, ¿viste? Sí. Parece una pavada, fíjate. Parece una pavada, pero es uno de los lugares donde más se puede concentrar. O sea, lo que hay que tratar de hacer es eliminar y no dar las condiciones para que los criaderos de los Aedes aegypti existan. Los criaderos son todo lo que junta agua alrededor de nuestro domicilio. Sí, y en este caso, este mosquito específicamente es el único transmisor del virus. No, hay otro que se llama Aedes albopictus, pero no es de estas latitudes, es más de otros lugares. Y es un poquito más peligroso el Aedes albopictus porque también prefiere los sitios limpios, y por ahí artificiales. El otro mosquito es más resistente y también desova en recipientes naturales, troncos de árboles. Pero aparentemente en esta zona no está. En algún momento hablaron que estaba, pero realmente después no. La fiebre porcina o influenza porcina es está producida por un nuevo virus que se originó en México justamente.
En realidad el virus de la gripe porcina no es nuevo. Hay un virus que trae influenza en los cerdos, que tiene varias variables genéticas, y hasta ahora había estado produciendo enfermedades en humanos, por ejemplo en los años 76, 86 y 88, pero nunca, esos eran casos muy limitados, gente en contacto con cerdos, y nunca hubo transmisión interhumana. Lo que ha ocurrido ahora es que este virus, se dice que el cerdo se infecta también de los virus de la influenza humana, de la influenza aviar. Entonces ha habido una mezcla de material genético y se ha producido este nuevo virus que tiene la posibilidad de transmitirse entre personas. Porque lo que ocurrió en México fue que ellos empezaron a detectar en marzo, abril, un aumento de lo que era las gripes y las complicaciones de la gripe, las neumonías. Entonces se pusieron en alerta, hicieron todo lo que sabemos de cierre de escuelas, y es Canadá el que les avisa por una ciudadana canadiense que llegó de México, que en realidad lo que tenía no era gripe común, sino la gripe porcina. Bueno, y ahí empiezan todas las medidas que de público conocimiento. Aparece también los casos en Estados Unidos, en los estados de Texas y California y en la ciudad de Nueva York, por un grupo de estudiantes que habían estado en México. Y bueno, ahí empieza el tema de la alerta, de pasar de la fase 3 a la fase 4 a la fase 5, que no es más que alertar al mundo de lo que puede llegar a suceder y estar atentos. El mundo ya estaba más o menos preparado porque hace unos años, lo que hablábamos ayer, estuvo el SARS, que es un síndrome respiratorio agudo, que también era causado por un virus. Esto ocurrió en el 2003. En el 2005, 2007 hubo mucha también notoriedad de la gripe aviar, que era la gripe transmitida por las aves, que hubo casos en Hong Kong, otros casos en Asia, y ante eso ya el mundo se estaba preparando para el plan de contingencia ante una posible pandemia. Todos los países del mundo. O sea que esto agarra al mundo ya con armas y planes de contingencia medianamente armados para esa gripe aviar que en su momento nunca se hizo pandemia. Y ahora aparece esta, pero como las dos tienen las mismas características, las cosas que se decían para una sirven para otra, y entonces, bueno, las medidas que se toman en los aeropuertos, y preguntan más si se puede vacunar a raíz de todo esto. Sabemos que el virus es distinto y el virus de la gripe estacional no protegería, por lo menos en lo que se sabe, contra este nuevo virus. Pero sí protege contra la gripe que ya conocemos, y entonces sobre todo las personas que están en riesgo se deben vacunar. Y en los grupos de personas son las pacientes mayores, las personas mayores de 65 años, los pacientes diabéticos, asmáticos, los que tienen enfermedad cardiovascular, o sea, todo aquel paciente que se le puede complicar más una gripe y que lo puede llevar a internarse y a complicarse con otras cosas. También los convivientes de esos pacientes, las personas que conviven con... No porque se tomen la gripe, siempre se la puede transmitir a su familiar de riesgo. También los pacientes con HIV, las personas que no tienen vaso, esplenectomizadas, que a veces por accidentes o por enfermedades hematológicas. También el personal de la salud. Están continuamente, con exposición y contacto para otras personas.